Bueno, continuamos, señores, continuamos con los grandes de la comunicación, con temas importantes en este día maravilloso, con un gran equipo de periodistas que hemos estado debatiendo diferentes temas como el impacto de las redes sociales y, por supuesto, vamos a tratar un tema muy importante que ha sido debatido por muchos tiempos y gracias a Dios parece que hay una señal, la que da el presidente, el gobierno, que anuncia el 811, el número para la atención de la salud mental, señores. Miren, yo creo, sin lugar a dudas que la salud mental es uno de los temas más importantes que tiene la República Dominicana. La semana pasada nosotros hablábamos de los accidentes de tránsito y lo decíamos con mucha propiedad, lo abordamos con mucha profesionalidad, pero el tema de la salud mental, hermanos, pueblo dominicano, televidentes, es algo que ha traspasado fronteras. Entonces el gobierno está anunciando que la salud mental va a tener 500 camas, pero también tendrá cobertura las 24 horas. Con respecto a lo que tiene que ver con la salud mental, yo les puedo asociar la depresión, la obesidad, la demencia, el bullying y también sobre, puedo decir, no solamente en los jóvenes, también la falta de oportunidad. Puedo asociar esas partes dentro del concepto de la salud mental, señores, porque si nos vamos, por ejemplo, si nos vamos al campo de la educación, la mayor parte, una gran cantidad de maestros y maestras de la República Dominicana, además de padecer otros tipos de enfermedades, están padeciendo la salud mental. Los tantos casos de violencia de género, también yo la asocio a la salud mental. Entonces, yo creo que el presidente ha despertado después de tantos reclamos que se le han hecho desde aquí, desde lo grande de la comunicación, diferentes medios, diferentes sectores, asocia tanta violencia por la que atraviesa la República Dominicana hoy a la salud mental. Pero yo tengo una gran preocupación. El problema es, por ejemplo, cuando una persona va con un problema de salud mental a un médico general o a un médico que quizás tenga que ver con esa parte, lo pasa como por desapercibido en muchas ocasiones. Pero el gran problema es que si tú buscas la cantidad de psiquiatras que tenemos en el país, apenas no llegan a 300. Un país casi que tiene por lo menos unos 12 millones de habitantes, o quizá un poquito más. Entonces, señores, la psiquiatría, los psiquiatras que tenemos en el país, los médicos psiquiatras, no dan abasto para tantos problemas de salud mental que tenemos en la República Dominicana. Y yo creo que el presidente de manera inteligente, ha anunciado este número 811, que tiene por lo menos como algo similar a lo que es el 911, 911 que le llamamos, que yo digo que el 911 no ha tenido los impactos que tuvo en sus inicios, porque yo soy una persona que me caracterizo por decir la verdad y dentro del concepto objetivo que me permite hablar por los medios de comunicación. Entonces, señores, yo voy a dejar en la mesa el debate de cómo nosotros y cómo las autoridades se debe aportar, cómo se debe manejar la salud mental, porque reitero, todavía el Ministerio de Salud Pública sigue aportando apenas el 1% del presupuesto de salud pública es lo que aplican a la salud mental. Y cuando usted analiza y ve el impacto de tantos feminicidios, señores, de
de tantos accidentes, del comportamiento de muchas personas que también lo expresan a través de las redes sociales, que lo estábamos tratando en el primer bloque, usted se da cuenta que la salud mental amerita de una atención especial. Y yo espero que este anuncio que ha hecho el presidente de la República se le ponga vital atención. A mí me apena mucho, hermanos, compañeros, me apena mucho cuando yo veo que si tú, por ejemplo, estás leyendo un mensaje, a ti ahí te meten como yo no sé cuántos anuncios antes de tú concluir con la información que tú andas buscando. Entonces, yo le pido al Ministerio de Salud Pública en este momento que por favor hagan una excelente campaña, pero que también vayan a los sectores como se iba antes, a dar charla a través de los clubes, a través de las juntas de vecinos, a través de la atención primaria también se hacía, porque son innúmeros los factores que tenemos hoy como detonante de la salud mental y que afectan tanto a nuestra sociedad, que afectan a nuestros hijos, que afectan a todos los estratos sociales de la República Dominicana. Mira, la salud mental en República Dominicana es un verdadero problema y eso se manifiesta en los constantes asesinatos, suicidios y también en cómo se maneja el dominicano en el diario vivir, porque es que el hecho mismo de que usted viva en sociedad significa que en un momento determinado pueden presentarse conflictos sociales que tienen que resolverse a través del diálogo, que tienen que resolverse a través de la vía pacífica. Pero el dominicano de cualquier conflicto de una vez dice, te voy a explotar. Sí. ¿Qué es lo que tú quieres? Y si la mujer no es para mí, no es para nadie. Te voy a matar. Sí. Esa mujer es mía. Ten cuidado. Es decir, vive en una permanente amenaza. Además de la violencia que ejerce el Estado contra el ciudadano. Porque cuando tú sales a la calle y te metes en ese tapón, en ese caos del tránsito, principalmente en las principales ciudades como la capital dominicana y Santiago, tú estás agrediendo mentalmente al ciudadano y el ciudadano de ahí sale estresado. Y lo que sale a la calle regularmente, después de este pandemonio en que uno vive, es un monstruo. Es un monstruo. Pero mira, entonces, la violencia no solamente viene del ciudadano, sino del Estado, que juega un papel fundamental en la inestabilidad emocional del dominicano. Ese suicidio de esa señora ahí en Ágora, esa situación, eso ha impactado mucho, eso se ha comentado tanto y ha causado mucho pesar en la sociedad dominicana, al punto que ya eso se está convirtiendo como un referente porque ha pasado otras veces. Como antes siempre mencionaban el Puente Duarte, la gente es como por moda y cuando se cae en ese tipo de depresión, yo recuerdo que en Estados Unidos y en Puerto Rico hay una línea para los que están depresivos, antidepresiva o algo así, y las iglesias la patrocinan mucho. Uno va a los sermones de las iglesias y aparecen los anuncios de la línea de auxilio cuando uno está en cuestiones de depresión. Y el mismo 911 tiene un área especial para bregar con personas depresivas que son psicólogos y psiquiatras experimentados haciendo eso. Otra cosa. Mira, yo quiero ahora compartir una información en esa misma tónica y es el hallazgo del cuerpo de una persona femenina, ¿no? En el malecón. El cuerpo sin vida, dice aquí, una mujer joven en las inmediaciones de la Cancillería. Aparentemente es un suicidio. Y en este momento hay agentes policiales, miembros de la prensa y curiosos, lo que ha provocado que el tránsito en esa zona se torne más lento de lo habitual. Hasta el momento las autoridades no han ofrecido detalles sobre la identidad de la víctima ni la causa de su muerte y se espera que la Policía Nacional realice las investigaciones correspondientes, pero todo apunta a que fue un suicidio. Y los suicidios aquí en este país, producto del estrés mental, han aumentado. Y fíjate, mujeres, qué raro, porque las mujeres tienen, según dicen,
una capacidad de sobreponerse a las adversidades mucho más general que nosotros. Ella alegan que tiene su sexto sentido, que ven cosas que nosotros no vemos. Y yo recuerdo siempre en mi abuela, mis tías y las mujeres mayores, las advertencias que le hacían a uno de niños sobre a ciertos amigos y ciertas amistades que nosotros a veces llevábamos a la casa, y ellas hacían descripciones que después, 10 años después, 5, 20 años después, yo tengo que admitir que tenían que era muy certera en eso. Así que lamentamos si varias damas han tenido que sufrir esa situación, como otros 2 casos de violencia de género, de feminicidio, que hubo el sábado y que hubo el domingo pasado, uno fuera de la capital y otro aquí. Y en uno de los casos, la persona que cometió el feminicidio optó por suicidarse. El otro se fue a la huida. Bueno, miren, señor, yo quiero tocar un tema que de una u otra manera, muchas veces por el efecto de vecindad, República Dominicana, como tal, como isla, tiene que aportar, ceder y muchas veces cooperar. Es el caso de la República de Cuba, que al parecer está llegando a una situación que creo que no resistirá de que se tenga que activar una solidaridad de manera colectiva para que ese país no colapse en el término estrictamente social y de vecindad. Cuba hoy está con una situación sumamente delicada, a tal efecto que la falta de combustible para la seguridad, para el mantenimiento o dar suplir de energía eléctrica, ya la planta que ellos tenían nucleares, que eran del sistema energético, y eso al parecer ha ido colapsando, nunca ha habido. Que ellos han tenido. Eso fue un discurso, una narrativa falsa. Pues, pero ellos todavía en su cerebro, en su mente, promocionan eso. Nunca ha habido. El tema de la falta de combustible ha hecho que la República Dominicana le tenga que facilitar el abastecimiento de los aviones que llevan turistas, que transportan a pasajeros para esa isla del Caribe que es la República de Cuba. Pero más allá de todo esto, hace unos días, ustedes saben quién es Alejandro Castro Espín. Lógico. Es el único, si se quiere, hijo de Raúl Castro, varón, general, por demás. Y él, en la dinastía de los castristas, se entendían que él pudiera, o que iba a ser el sucesor, porque ellos entendían que eso era una cuestión de que, algo divino, que le proporcionó Dios para que se quedaran requiere que un loro ahí dirigiendo ese país. Ya Cuba no aguanta más. Y Alejandro Castro, según informaciones que nosotros nos han llegado de personas que tienen conocimiento en lo que tiene que ver, que yo sé que Osiris maneja bien el tema de la política exterior, ha estado haciendo aparente esfuerzo por tener un contacto con la administración del presidente Donald Trump. Al parecer ha querido, no se sabe si lo ha hecho por el simple hecho de que su país, él entiende que debe merecer una mejor suerte
que su país debe dársele el apoyo para que lleguen la solidaridad, sobre todo del papá de todos los países de América Latina, el jefe AMCHIP de estos países caribeños, el todopoderoso, la poderosa nación norteamericana. Y se ha dicho que él, en los últimos días, salió de Cuba y ha estado en México, estuvo por allá por Canadá, y que ha estado haciendo contacto con autoridades norteamericanas, y la gente se está preguntando el por qué, cuál es la negociación que pudiera existir. La presión que tiene Cuba el día de hoy, gente en la calle que no tienen cómo ni siquiera recibir agua potable, no tienen garantía del servicio de energía eléctrica, no tienen la garantía del transporte. Lo que hemos visitado esa pequeña y esa hermosa isla caribeña, sabemos lo que ahí ocurre con el transporte. Y ayer, tiene 3 días, que en lo que tiene que ver con el malecón de Cuba, la energía eléctrica no ha llegado. Entonces nos preguntamos, y es una pregunta que yo me hago, ¿habrá una relación de carácter acuerdo político entre Marco Rubio y el hijo de Raúl Castro? El presidente de Cuba sabe lo que él está haciendo fuera de esa nación. ¿Qué dirán aquellos que han nacido, que han vivido, que no conocen otro sistema que no sea el comunista o el que ellos viven ahí, de relación de montonera? Cuba necesita que nosotros, los países del área, lo ayuden. Cuba necesita una mano solidaria de todos los que estamos del otro lado, porque el problema de Cuba no es que Cuba colapse, es que eso va a traer problemas hacia los otros países. Cuando un pueblo como ese se ve en esta necesidad, que no tiene ni siquiera qué comer, porque ahí no hay que comer. Ustedes ven como, por ejemplo, las profesionales, los ingenieros, científicos, médicos, están al borde de la desesperación. Eso es algo que yo creo que nosotros no podemos quedarnos callados. Ojalá que el presidente de la República, que es el que tiene que manejar la política exterior, el presidente le haga un llamado desde aquí al señor presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader, que si le puede tender la mano, incluso si puede servir de mediador, para que desde Estados Unidos vayan en auxilio de Cuba, lo haga. Ya el permiso para el suministro del combustible a los aviones se hizo. Ahora vamos a ver qué pasa. Mira, yo recuerdo que en 1959, Fidel Castro junto con Raúl Castro, su hermano, y Ernesto Che Guevara, bajaron de la Sierra Maestra después de derrocar el gobierno de Fulgencio Batista, un dictador que mantuvo un antro de corrupción en Cuba, pero Cuba en ese momento era un referente de progreso en América Latina, porque Cuba le llevaba la milla a muchos países de América Latina cuando Fidel Castro bajó de la Sierra Maestra e instauró ahí un gobierno comunista. En 1961 entonces se produce la fundación del Partido Comunista en Cuba y comienza la autodestrucción de ese país. ¿Por qué? Porque el régimen cubano empezó a perseguir a sus contrarios, fusiló y persiguió a sus opositores políticos. Miles de cubanos salieron al exilio y todo era del gobierno cubano. La propiedad privada la eliminó, expropió todo. Sí. Ahí vinieron las sanciones del gobierno norteamericano, producto de esas expropiaciones ilegales, y Fidel Castro,
que pregonaba la libertad, ¿verdad? Se amparó en la Unión Soviética, que eran unas 15 repúblicas que eran regidas por Rusia. Bueno, en el 91 ese sistema colapsó. Con la perestroika. Vimos ahí que el muro de Berlín, el muro que dividía a Alemania se derrumbó y el comunismo como sistema político y económico colapsó, pero se quedaron esos dinosaurios cubanos aferrándose a ese sistema, y hoy por hoy tienen a Cuba, que Cuba no tiene nada. 24 horas de apagones. Los cubanos se transportan en caballos y carretas y en bicicleta. Yo vi ahí a Díaz Canel diciendo que cocinen en fogones. Porque no hay gas ¿Tú sabes propano. lo que significa eso, verdad? Los hospitales están cerrados, los hoteles también. El transporte aéreo colapsó. Es decir, esa gerontocracia política debe salir de ahí, porque son unos irresponsables. Pero ellos son los culpables. Ellos son los culpables. Y no estoy excluyendo las consecuencias del bloqueo. Que Cuba se encuentre en esas condiciones. Mira, señores, yo siempre he dicho, lo he mantenido toda la vida. Hay un órgano muy importante que nos permite expresarnos en todo sentido, que es la lengua. Dependiendo de cómo tú la uses, se convierte en el castigo o en tu salvación. Hay que reconocer que Miguel Díaz Canel, con respecto al despliegue que tuvo Estados Unidos en el Caribe, ustedes saben, se hablaba de las drogas, pero el objetivo no era las drogas. El objetivo era la captura de Nicolás Maduro. ¿Cuántos epítetos dijo Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba, sobre esa situación? Y hay que reconocer los 32 muertos de la seguridad que tenía Nicolás Maduro. Todos eran cubanos y fueron abatidos todos para poder Estados Unidos lograr su objetivo. Entonces, hoy en día hay que reconocer, señores, independientemente de lo que está pasando con Cuba ahora, ya Daniel Ortega ha tenido que poner su barba en remojo y bajar el discurso y apiarse de donde él estaba y bajar un poquito pero la situación. La situación nicaragüense no se compara a la situación que está pero, viviendo oye, Cuba. pero, En Nicaragua no hay un sistema comunista. Sí, pero hay una dictadura. Francis, déjame llegar. Hay libertad de negocio. Hay libertad de negocio. Déjame llegar, Francis. Entonces, ¿dónde es que yo quiero llegar? Debido a esa situación hay que reconocer, ya tú lo explicaste con brillantez, Francis, pero ustedes saben que Cuba viene con un embargo económico desde el año 1962. Hay que reconocerlo. ¿Por qué? Por las directrices del comunismo que tenían, que ya en realidad yo creo que ¿cuántos comunistas quedan? Por ejemplo, aquí en Narciso y Sacón de comunistas. Pero en Cuba todo, ellos están acostumbrados a ese sistema. Pero entonces, ¿qué pasa? Yo no quiero romper. Pero en China, pero no vamos a romper. en China y en Rusia. Sí, pero Francis, en China y en Rusia Francis, no hay comunismo. Oye, Francis, perdón. Yo hizo la parte del comentario, tú mismo lo dijiste ahorita. Yo quisiera que analicemos que si ustedes interpretan o creen que República Dominicana debe comenzar a levantar su voz para abrir una cadena de que a Cuba se le dé apoyo. Entonces, a los cubanos. ¿Dónde yo quiero llegar? Se Por puede ejemplo, empezar. yo estoy hablando no porque me han contado. Yo he visitado a Cuba en Yo dos también. ocasiones. Yo 9. Y 9. Y no es que soy tan viejo, pero tuve la oportunidad en un congreso de educación, en el congreso, saludar a Fidel Castro. Tuve la oportunidad. Se apareció, como siempre, de sorpresa y saludó a todos los docentes que estábamos ahí, de diferentes puntos del país y del mundo, y los saludó. Entonces, hay que reconocer, señor, la situación de Cuba. Ahora mismo, una libra de arroz para una familia
tiene que durarle un mes. Óyete bien. Entonces, la situación por la que está pasando Cuba, ¿dónde yo quiero llegar? Es olvidarse de toda esa situación. Claro. Los cubanos han sido y son nuestros hermanos. Y fruto de ese régimen, reitero, desde el año 1962 vienen con un embargo económico que hay que reconocer que Barack Obama quiso abrir. Pero déjalo hablar. Barack Obama quiso abrir una pantalla de ayuda a Cuba, pero también tuvo su oposición, pero en ese momento se comenzaron a vivir momentos un poquito más buenos, mejores. Había un impacto de armonía y que también le permitía a los cubanos comer un poquito mejor, porque la situación de Cuba, usted quiere vivirlo, vaya a Cuba. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con Caminero, sumamente de acuerdo. El presidente de la República, Luis Abinader, debe servir de enlace, para que converse y que los hermanos cubanos, por lo menos, tengan la oportunidad de ir saliendo de ese letargo, y que yo sé que en vista de lo que está pasando en Cuba hoy, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, debe ir cambiando su discurso y entender que los tiempos han cambiado. Si usted no entiende, presidente de Cuba, que los tiempos han cambiado, lamentablemente ese pueblo va a seguir colapsando y lamentablemente va a llegar un momento que usted no va a poder aceptar la avalancha de todo lo que se va a producir, la desgracia, de todas las desgracias que se va a producir en ese país. Usted no va a poder con ellos. Ok, bueno, la reflexión que yo puedo hacer es la siguiente: es que en la vida de los pueblos, en la vida de nosotros, no hay plazo que no se cumpla. El comunismo desde su principio tenía una teoría muy errónea para cualquiera que pensara. Cualquier hombre o mujer pensante en cualquier parte del mundo, había algo, un periquito, un cocorícamo, como que no encajaba. ¿Cuál es el primero? No puedes tú pretender que un pueblo camine en una sola dirección y que piensen todos iguales porque tú quieres, porque tú se lo vas a imponer. Eso es imposible. El hombre nació libre y su destino es vivir libre y pensar con libertad. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a fusilar a los hombres y a las mujeres que pensaban, a todos los pensantes, los fusilaron. Y los que pensaban por miedo se convirtieron a ellos, pero nunca fueron como ellos. ¿Qué hicieron? Se fueron de allí, salieron. Otra cosa que el comunismo nunca a mí me convenció: siempre donde quiera que llegaban dividían, una muralla. Llegaron a Taiwán, a China por allá, una muralla, ahora hay dos Taiwán, porque ellos la impusieron. Llegaron a Alemania, impusieron un cerco. Llegaron a otros lugares. Esa división a mí no me pareció saludable. Y las consecuencias se están viendo ahora. Simplemente ese sistema colapsó. ¿Por qué? Porque ellos lo que hicieron fue predicar la industria del hambre. Ellos son una máquina para producir hambre, para producir miseria, al punto y que se ha colado por ahí y que todos lo sabemos. En reuniones extracurriculares de mandatarios, de dignatarios allá arriba, se habló. Y Fidel Castro se lo aconsejó a Chávez en un momento: tienes que mantenerlo con hambre para que solamente piensen en lo que van a comer mañana y que no puedan pensar, que no puedan ejercer su libre albedrío para liberarse de lo que está sucediendo ahora. Es un fenómeno, muchas situaciones que se han dado y que lo han llevado al colapso. Ahora, ¿qué es lo que se le está pidiendo a Cuba? Simplemente que acepten la democracia, que entre plena por todas partes. Permitan que la democracia llegue, porque la democracia puede ser mala, pero dijo Abraham Lincoln que era el mejor sistema político que él reconocía, y yo lo entiendo así, pues yo estudié ciencia política y estudié todos los fenómenos de todos los ángulos, y la democracia más que menos siempre será la mejor, porque te permite que tú pienses, que tú produzcas y que tú puedas tus ideas llevarla a cabo. La pregunta es, sí, porque no, Abinader, ¿usted está de acuerdo que nosotros desde aquí, porque lo grande de la comunicación es una mesa de sí, porque crear no contenido? No es lo que pasa. Yo pregunto, lo que le estaban preguntando, ¿usted está de acuerdo que Abinader se convierta en la persona que pueda ser el que dé el primer paso
para que a Cuba se le busque una situación. Eso es un acto, Lo eso es un primero acto que mesiánico. tengo que decirte es que nadie se va a poder convertir Mira, en el eje déjame- para que Pero eso déjalo suceda. hablar. No, pero es que para yo Pero terminar ya, mi posición. es que ya porque tú acabaste. Dale para allá. Ok, ¿cuántos presidentes y cuántas personas nos separaron en todas partes del mundo? Y le dijeron a Fidel, y lo llamaron, y le enunciaron mesiánicamente, Pero Fidel se utilizaron murió. todo, y no pudieron. Abinader, por más que él quiera, él puede iniciar un proceso, puede llamar a la reflexión, puede pararse con toda la mejor voluntad del mundo, y quiera Dios que lo escuchen. Ok, presidente Abinader, Ya. usted tiene la potestad, hágalo, porque hay una parte de la población que ven en usted a una persona que tiene esos ribetes, esos quilates. Hágalo. No es, yo no estoy, aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando porque Abinader es el presidente, por eso es que le estamos diciendo. No, pero quiera Dios que lo Fernando, haga. Es lo único que yo puedo pensar, pero muchas personas lo intentaron antes y esas personas tienen una tesitura muy dura, muy fuerte. Mira, de erigirse en mediadores para que haya cierta apertura en Cuba, no hay más, más recomendable que China y Rusia. Ninguno de los dos es más recomendable. El Caribe no le van a hacer caso. Además, esa es una decisión tomada de los Estados Unidos. Y por lo visto, ha sido la decisión, aunque ustedes no lo crean y tienen pocos días, más eficiente para tratar de ver cómo se cambia la forma de gobernanza va a ser un genocidio, pero te voy a decir, ¿tú sabes quiénes son los que tienen que hacer algo para que eso cambie? Ellos mismos, Los cubanos. de adentro que vengan. Los cubanos. Si los cubanos no se ponen los pantalones, no va a cambiar el régimen. Es que el problema de los cubanos es que los cubanos han aceptado conforme la revolución. ¿Y qué maldita revolución tú me vas a decir a mí que se impone en un país con hambre y con necesidades? Vuelvo a repetir, lo dije ayer, el problema grande de Cuba y el mismo problema de Venezuela es que en los países donde no hay producción no pueden salir adelante. Y en los dos, el comunismo frenó la producción en los dos. Ahora el problema de Cuba, aunque muchos de los colegas difieran, yo digo que no es el embargo. ¿Cómo que no? No. Claro. Si Cuba tuviera cuarto, pudiera comprarle a quien quiera. A quien quiera le pudiera comprar. El problema Fernando, es, una puede cosa- comprar. Es otra Una- cosa. una Vamos, cosa, vamos, Fernando, yo quiero- Teodoro, vamos a dejarlo que ¿Cuál él era el concluya. suplidor No, no, principal pero, Quiero que me respeten el de Cuba? turno. Era Venezuela, hermano. no, pero vamos a dejarlo que Les regalaba, No, no, pero les no, regalaba. Vamos a Recursos respetar los grises turnos. iguales. Vamos a darle chance, vamos a darle chance. Para que bueno, ya no Fernando terminado, concluyó. ¿No ha concluido? No. Bueno, No, el pero hecho es de Pero, que... Francis, yo no he hablado. espérate, Sí, hombre. pero sí, Es que te tú vamos a dar el te- turno ahora. El hecho es de que, y ahí tengo que hacerle una acotación a Fernando, en Cuba no en Venezuela no ha habido comunismo. Había un gobierno, ¿verdad?, que de izquierda trató de mantenerse ahí mediante fraude, hizo expropiaciones también en un momento determinado que hicieron que muchos empresarios y gente que tenía dinero en Venezuela saliera. Aquí, bueno, nosotros somos receptores de esa Ahí en Punta Cana. sí, de esos empresarios que vinieron aquí. Los Cisneros, que es una de las grandes familias de Venezuela, están aquí están aquí en la República Dominicana. Estoy haciendo la acotación porque él habla de que en Venezuela había un Es que eso no es lo que estamos planteando No, aquí. Bueno, comunista no. el- Un socialismo disfrazado. el hecho es de que Cuba está en esa situación porque hay un embargo, pero también hay un sistema económico que no funciona. Pero Y está ese bien. sistema económico ha llevado a la ruina a los cubanos. Vamos, Osiris. Miren, en primer lugar yo soy egresado de Cuba, de la Universidad Cujay. Estudié del año 1991 al 93. Un posgrado en explotación de transporte marítimo. Soy el único dominicano premiado con la medalla de la aduana cubana que me la entregó el presidente Fidel Castro
por haber creado la Escuela Nacional de Formación Aduanera de Cuba. Si alguien en esta mesa conoce la idiosincrasia cubana, soy yo. Y lo digo con toda la propiedad. En primer lugar, lo que plantea Fernando, más que la producción, es la libertad comercial. En los años 1994 nosotros recomendábamos, siendo Lajer el vicepresidente, la apertura comercial de la libertad comercial. Y eso se frenó porque había un grupo directamente de los militares cubanos que eso no le convenía, que son la gente de Raúl. Hay que conocer la idiosincrasia interna de Cuba. Posteriormente, hablar de comunismo, Cuba nunca ha tenido un comunismo, ha habido un socialismo. Socio es el amigo. En Cuba se manejan las cosas por amistad, se maneja por grupismo, y eso hay que conocerlo. Entonces, hablar de que alguien, un tercero que no conoce la idiosincrasia, porque el presidente Luis Abinader nunca ha vivido en Cuba, no conoce el sistema cubano. Y probablemente nunca haya ido. Y nunca haya ido. Entonces, es un poquito difícil hablar de eso. Sobre el tema de los aviones, te comento que todo avión tiene derecho por libertad, por las libertades del Acuerdo de Chicago, tiene derecho a recargar en el aeropuerto más cercano. Eso no es un acuerdo presidencial, eso es un acuerdo de la OASI, de la Organización de Aviación Civil Internacional. Te lo digo por conocimiento de causa. Sí. En tercer lugar, que es el más importante de todos, es el hecho de qué puede hacer cambiar a Cuba. A Cuba, como dice Fernando, yo estoy de acuerdo. El bloqueo en Cuba no es cierto que ha sido por el bloqueo que los cubanos estén haciendo. El bloqueo es interno. Y el bloqueo ellos le han sacado muchos apuntes de lápiz. ¿Por qué? Porque realmente en el 92 hubo lo que se llama el rompimiento del muro de Berlín que se cayó. Y ahí vino un periodo de desastre en Cuba que ellos le llamaron el periodo especial. Porque yo llegué a estar ahí y llegué a comer chícharo y llegué a comer pulpa de toronja como carne. O sea, que lo que ha pasado en Cuba no es de ahora, señores. Esto se viene arrastrando hace mucho tiempo. Y son grupos de familia los que dirigen la situación interna. Hasta que en Cuba no se libere. Pero, mira, Escúchame. tú vas bien, pero tú te has ido por otro sitio. No, me he ido por la realidad. Que es una cuestión que no estamos... Me he ido por la realidad. Yo estoy pensando, tú conoces Cuba. Déjame terminar. Me he ido por la realidad, que yo creo que sería un error político, diplomático e inclusive el hecho de que el presidente Luis Abinader se inmiscuya. ¿Por eso se inmiscuyó en lo de Venezuela? Repito lo mismo. ¿No se metió en lo de Venezuela? Sí, y tomó decisión para incluso contradijo la decisión de la propia ley. Él no se inmiscuyó. Pero lo metieron. Son dos cosas. Entonces que se meten en esto. Ahora bien, no tenemos libertad para hacer eso. Caminero, en el tema de Haití. Tú me estás preguntando o tú me vas a imponer tu criterio. No, yo no. Bueno, porque vamos a estar claros. No, continúa. Vamos a ser respetuosos. Discúlpeme, profesor. Oye, ya me apabulló a mí, tranquilízate. No, él tiene razón, porque yo lo estoy interrumpiendo. Tiene fundamento. Sí, no tiene fundamento. ¿Qué pasa con esto? Y voy a terminar muy rápido. El tema de nosotros darle una ayuda a Cuba es buscarle un problema con los Estados Unidos. Y yo creo que en este momento República Dominicana tiene unas relaciones muy buenas con los Estados Unidos. Si bien es cierto que los cubanos en muchas ocasiones nos han hasta ahí llegamos ayudado, nosotros. escúchenme por favor, que muchas cosas, pero también ellos han sido culpables de su propia desgracia, porque ellos han vivido de una sociedad completamente sanguijuela. El cubano como rey, como elemento, desde que sale de su país se convierte en un trabajador, pero adentro son unos vagos que quieren sobrevivir del comunismo, de que le lleven la comida, de que les regalen la comida. Ahora, ¿qué pasa? Tú te vas y analizas lo que son las famosas MIPYMES cubanas, porque yo conozco lo que estoy hablando. Y el sistema cooperativo es Y el exitoso. sistema interno de Cuba. Pero ¿qué tú haces con producir, como dice Fernando, si que lo va a negociar es un tercero que le va a sacar provecho, como hacen con los profesionales? Te gradúan de médicos, 100 médicos, te lo mandan fuera del país, cobran por esos médicos $15,000 y le dan a los médicos $1,000 y $800. Entonces, así no puede haber una economía. El desarrollo se sostiene en la libertad comercial, que cada quien produzca lo que necesita. Y eso es lo que esta gente no acaban de entender, porque el día que suelten eso, perdieron el control total de Cuba. Bien. Y además, por último, no es verdad
que va a haber ningún genocidio, ni guerra, ni nada. No, no hay porque guerra, no estamos no hablando de es guerra, verdad no. que Es que los- van a morir. no, es que los Dicen que cubanos, están muriendo. Ya se están muriendo. Escúchame, los cubanos de Estados Unidos, los cubanos de No, Estados no, eso es Unidos, otra cosa. no van a ¿Cómo le llaman a perder ellos? Lo que están en los Estados gusanos, Unidos. como Ah. le dicen. No van a perder su tiempo en ir a echar un pleito dentro de Cuba. Pero ahora mismo está Marco Rubio, que tiene capacidad. Pero te repito, Que no tiene, si él quisiera Por hacer eso algo estoy Oye, diciendo. Marco Rubio, Él es americano. Por pero, eso- pero también Claro, también pero- cubano. Y es hasta pero por presidenciable. eso- Y no es cubano. americano. ¿Y por qué entonces no le preocupa a su país? Marco porque Rubio es hasta lamentablemente presidenciable. el problema de Cuba, señores, es interno. Pero antes era No Fidel, es eran los externo. Castro. Es que te Pero el problema es repito, interno. que Que es gracias a los interno. Castro. No, pero espérate. Oye, que termine Perdón, con esa espera, no, dictadura. pero óyeme, que Osiris, el problema no es, pues, ok, es interno, lo sabemos Interno. ahora. Ahora bien, no eran los Castros. No, Y como quiera, era interno. Cuando Pero- No eran los Castros. no, no es- O sea, no. igual que no era solo los Castro. Venezuela tiene una cuestión que era Maduro nada más. Pero que no era Porque el solo- sistema está igualito Oye, intacto. tú te puedes llevar a Raúl, te puedes Pero- llevar a Diacanel, te puedes llevar Sí. a Alejandro, te puedes llevar a... Pero ahí dentro hay unas mafias estructuradas, perdóname, escúchame, de extranjeros que manejan la economía cubana. Españoles sobre todo. No, señor, no solo son españoles. Hay muchos Hay- españoles. no, tú no has ido a Cuba, hermano. He mío. ido 2 veces a Cuba, me quedé Pero en el aeropuerto. dos veces. Yo sé lo que te No, estoy yo hablando. he ido 9 veces a Cuba, pero cuando yo fui la última vez, yo dije, Dios mío. No, es que no es de nada. Eso no es Oye, un país, óyeme, yo es una llegué y diferencia. cuando entré al hotel, Se está pareciendo a Puerto Rico, si supiera. oye, Porque óyeme, Puerto Rico ahora mismo está en la misma óyeme una condición. No, eso no es verdad. Casi señores, Eso no es yo estoy aquí y vuelvo y lo repito. Yo no estoy diciendo que Abinader conozca Cuba porque haya ido. Yo no estoy hablando, sino que Abinader, dentro del grupo de los que están de estas islas, el presidente Donald Trump y los Estados Sería un Unidos error político de parte de él. ¿me entiendes? tienen, pero Abinader va a aspirar a qué? ¿A qué aspira Abinader? Pero no es que ¿A qué aspire. aspira él? Hablo país de está la comprometido. nación. Óyeme, Acuérdate que es que República nosotros, por el Dominicana- hecho, Signatario. espérate, por el hecho de que el presidente de la República entienda, señores, vamos a darle una manita a esta Pero que gente, entonces dice vamos, que no. vamos a Pero sacar a si esta no gente te- de ese y si- problema. Y si él manda un buque, como hizo la Chainbow, ahorita nos tildan de comunistas a nosotros. Es que tú eres... El día que ¿de no dónde haya tú agua, estás? yo recuerdo cuando hay problemas ¿Dónde de- tú estás? o sea, aquí solamente quieren que pase un Caminero, ciclón, un tú- terremoto. La, Me disculpa, la pero- intención tuya es buena, pero el presidente Pero, de la eh, República pero, tiene o sea, muchos sí, problemas. Porque es un Sí. problema de Estado. Aquí hay un problema de demasiados Estado. problemas en República Hoy tenemos los Dominicana. haitianos ahí. Mire, Tenemos los haitianos. Él no se mete en eso, dijo. y tenemos, que no se va a meter. y tenemos los Entonces problemas. tenemos que acoger por la... Mira, por el- Y tenemos por los el mar de problemas, vientos y tenemos a- los a- problemas a- estructurales Pero de la ven sociedad acá. dominicana. Mira, yo- Señores, vamos a hablar de algo importante. O sea, que eso es importante. Sí, no, es importante. Francis, no me puedo quedar con esta parte. Miren, yo no entiendo lo de Cuba, porque es que la palabra comunismo quiere decir que los bienes, la distribución de los bienes equitativos en todos los, igual para todos los ciudadanos. eso y es allí no se elemental. produce Sí, eso. marxismo. Pero el comunismo es la falacia más grande que puede Es que haber. se acabó el Bueno, evento. ya, Allí ya. eso no existe, ya. Osiris. No, Ya, no, ya, allí ya no es, existe yo nunca eso. en mi vida he sido es una comunista. discusión, es un concepto, pero, Ya se le acabó el evento. pero aquí Eso está fue- sucediendo terminó la algo en República Hermano, si Dominicana. perdón, Francis, que él Sí. dice que se acaba de le decir terminó la Cristian, fiesta, se la le acabó el fiesta. evento. Ok. Eso es lo que yo estoy diciendo. Señores, se le acabó el evento, pues Pero vaya y dígaselo a los cubanos. vamos a acelerar eso. Vamos a Pero terminar vaya con que eso. dígaselo Eso es internamente. lo que están haciendo. Eso es Vamos lo a que ellos están acelerar haciendo. eso para que no sigan los pobres, los ciudadanos que no tienen nada que ver con esa vaina, que no Allí- le importa lo que hacen ni allí uno ni son otro. Yo lo que Allí sé es no que hay- No están sigan ganando el pasando camino para que tanto Estados trabajo. Unidos Son todos entre a pobres. Cuba. Pero Estados Unidos está en Cuba hace muchos Sí, años. pero no, que entre Ay, con todos los y días. la bahía de Guantánamo, ¿dónde queda? Pero No, pero claro el que presidente sí, Donald claro. Trump dijo, ¿Dónde queda la bahía de Guantánamo? Sí, Señores, al lado ahí. no Ahí hagamos al los lado. ignorantes. al lado. Si Sí, los justo gringos al hubieran lado. querido, señores, si los gringos hubieran querido, hace años que Cuba Pero hubiera que en sido Cuba no hay nada. libre, En hace Cuba no años. hay Todo ningún todo tipo tiene de su riqueza ahí en momento. Cuba. Eso es que no hay que- claro. ¿Cuál es? ¿Qué Debe produce? haber- debe haber minerales. Cuba- debe esa es haber- la falacia ¿Qué minerales más tiene grande Cuba? que puede haber. turismo. Bueno, lo que ¿Qué pasa minerales lo tiene Cuba? No todo lo que tiene Ahí aquí, no hay porque- nada. Porque la tierra Ahí tiene. Ahí no tiene No hay nada. petróleo. Cuba no tiene nada. No, la- Cuba, sí. Sí, tiene El petróleo petróleo. más malo, No. más malo que tú has podido conseguir. Un Lo tiene- petróleo lo pesado. tiene que pesado. hay. Bueno, Sí. tiene, Ni siquiera para búsquense eso. Ay, Dios. correcto. Bueno, Cuba no tiene nada. Tiene la playa La de cer- Varadero, lo- muy chula, lo- bien. la- Sí. el gran, Sí.
Sí. La gran ventaja de Cuba es la cercanía que tiene con, No, y la playa. Estados Unidos. No, y la pesca. Que está- Cuba es el mayor productor Sí. de langosta A media hora. de toda América. Cuidado. Sí. Cuidado. Bueno, pero aquí en República Dominicana está sucediendo algo. En los aeropuertos volvieron otra vez a revisar maletas. No, tú tienes que estar relajando. A revisar maletas. No, Están tú revisando tienes que estar maletas. relajando. Y te hagan un tenis, un perfume. Sí, que si tú tienes unos tenis y unos perfumes, te los Pero quitan. vamos a ser serios. Pero, Diga el contrabando para Pero evitar el en contrabando. diciembre- Ahora Esa mi es la pregunta primera es- medida Mi del pregunta amigo es, ¿y el Arroyo. contrabando de Temo? Entonces, ¿Quién lo volvimos para? atrás. Hoy los rayos X para que está. Sigue. ¿Quién para el contrabando de Temo? Porque aquí todo el mundo sabe que quien le saca, le libera la mercancía a Temo es el correo. Pero por el amor Y el de correo Dios. no tiene que declarar. Y es que no estamos ¿Y esa volviendo mafia locos. quién la maneja? ¿De dónde se maneja esa mafia? Del propio Palacio. Y yo tengo el nombre. A que júzqueme un chimpa, yo decía el nombre. Pues dilo. No, no lo puedo decir. Dilo. Porque capaz de matarme. el que No se la juegue, óyeme, no. el jefe, No, el que estaba antes. No. Vamos a decir las cosas como son. Pero dilo señor. porque aquí. ¿Cómo es posible? No, caminero, yo tengo familia, caminero. Pero, Esto aquí, Sí, Dime el Caminero, secreto. esto no, aquí, estoy yo de voy acuerdo. saliendo ahí afuera. Estoy y de cuando acuerdo vengo a con ver, Siri, estoy de me acuerdo van a con Siri. asaltar y me matan. Estoy de No, acuerdo aquí con no. Siri. pero es una mafia. Es una mafia. Sí, no, Y mafia grande. peor todavía Sí. es la que se quiere implantar ahora, de un macuteo en los aeropuertos. Que ya está. Bueno, entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que una persona se deje llenar la cabeza, un político con tanta habilidad como el nuevo director general de aduana, se deje llenar la cabeza, señores, de evitar contrabando y subir las recaudaciones por medio a maletas? Lo primero es de dónde viene la mayoría de los viajeros de este país. Ya metió la pata, ¿verdad? Escúcheme, ¿de dónde De viene? los Estados Unidos. ¿Y de qué otro lado? De Europa. Entonces mi pregunta, ¿esos productos no están liberados? Según No están liberados por un según acuerdo dice- de libre comercio. según Entonces, dice- ¿qué recaudación es que están hablando? Yo te digo algo. Ahora te lo voy a poner mejor. Ya, esta vaina Por está- cada maleta que ellos no abren, tú puedes estar seguro que debe estar cobrando entre 200 y 300 dólares. Esto se embromó. Y eso es una mafia. Llegó el picoteo. Llegó el Ándale. macuteo. El macuteo Entonces ya- fue lo que yo ¿Para le dónde que vamos? fue lo que yo pregunté y lo voy a dejar sobre el tapete ¿Es para para el, atrás que otro- vamos? para el próximo grupo. Esto es el paso Señores, ya lo Déjame, vamos. déjame decirle esto nada más, Francis. ¿Esto qué es? ¿Seguridad, recaudación o macuteo? Ya no, No, vamos. se lo dejo a ustedes. Este Macuteo, macuteo, eso es este Eso es macuteo. macuteo, eso es macuteo. Esto es un retroceso, un Hasta retroceso. aquí los grandes de la Dios mío. comunicación. ¿Hacia dónde vamos?